Buenas, soy Manuel Parra, estudiante de primer nivel de la carrera de diseño gráfico y hago este video como parte de un taller de la materia de fundamentos del diseño. Para empezar hablaremos de la composición. Y en sí la composición es la base de todo diseño y su estructura como tal, tanto desde los márgenes laterales hasta del contenido que se encuentra en el diseño. Bueno, y como vemos tenemos 5 principios en la composición que nos ayudan muchísimo al momento de darle forma a nuestro diseño. Y como primer principio tenemos a la proximidad. Y este básicamente es cuando varios elementos se encuentran próximos o casi juntos. Y esto hace que se convierta en una misma unidad visual que a su vez es única como tal. Como siguiente principio tenemos al espacio en blanco, que en sí el espacio en blanco es el que existe entre cada uno de los grupos que tenemos en nuestro diseño. De esta manera se pueden separar las secciones en el diseño, brindándole un tipo de espacio a los elementos para que tenga una correcta composición. Por otro lado tenemos a la alineación, y esta es la que nos facilita la navegación por la composición del diseño, ya que sin una buena alineación nuestro diseño podría verse un tanto desorganizado, por decirlo así. El siguiente principio es el contraste, y en sí el contraste es alguna diferencia entre uno o más elementos en la composición. Existen muchas formas de crear contraste. Puede ser como cambiar de color, el tamaño de los elementos que estamos usando en la composición o usando diferentes estilos de tipografía. Y por último tenemos a la repetición, y esto hace que el trabajo sea más fácil de leer si se es consistente aplicándola. Bueno, saliendo de este tema tenemos a la tipografía, y básicamente la tipografía es el estilo o la apariencia del texto, por decirlo así. Y esta está en todas partes, tanto en libros, letreros de negocios y en cualquier objeto que podamos encontrar en nuestro día a día. Entre las tipografías más comunes tenemos a las fuentes de serif. Estas fuentes tienen pequeños trazos que se les llaman serifas, pegados en la parte principal de lo que es la letra, y estas son muy comunes en publicaciones impresas como revistas y periódicos. Otra de las fuentes es la sans serif, que esta diferencia de la serif no tiene ese trazo extra, o sea la serifa. Y este estilo es considerado un poco más limpio y moderno. Además es mucho más fácil de leer en lo que son los dispositivos electrónicos. Bueno, el color como tal es muy importante en lo que es el diseño, ya que debemos saber cuál o cuáles serían los más adecuados para el diseño que estamos elaborando, ¿no? Ya que el color por sí solo puede provocarte ciertas emociones o hasta comunicarte un mensaje sin decir ninguna sola palabra. En el color existen dos tipos, los primarios y secundarios, bueno, tres, los terciarios. Y al unirse un color con otro forman otro color. Y si varias de estas fusiones de colores se unen, forman aún más tonos de colores completamente nuevos. Y todo este conjunto de colores forman lo que se le conoce como el círculo cromático. La regla de los tercios. Básicamente la regla de los tercios de una imagen son líneas imaginarias que atraviesan esta imagen. Son dos verticales y dos horizontales, que parten a la imagen en tercios iguales. Y en donde se unen estas líneas horizontales y verticales se las conoce como puntos fuertes. Y en estos puntos fuertes es donde se debe encontrar lo que se quiere resaltar en la imagen, ya que en estos puntos el objeto o la persona que está en la composición, el elemento, resaltarán mucho más de los otros elementos que están en la imagen. El pictograma es un signo que representa una idea o un concepto, sin que exista la necesidad de escribirla con palabras. Estos pictogramas los podemos encontrar en cualquier parte de nuestro día a día, tanto en señalización de tránsito o en algún lugar público indicando alguna información. Los pictogramas deben ser perceptibles y siempre deben representar algo, o sea, deben transmitir una idea y que sea clara, ¿no? Y estos deben ser comprensibles para la mayor cantidad de personas posibles. Así estas personas no sean, así estas no hablen el mismo idioma. El ritmo visual. El ritmo visual básicamente es la repetición ordenada de varios elementos, y esta repetición se puede dar de diferentes maneras. Una de esas, bueno, la primera es el ritmo uniforme, y esta es cuando las figuras, formas o elementos se repiten de manera similar. Por ejemplo, si tenemos una figura como un cuadrado o como tenemos en la diapositiva un triángulo, esta se debe repetir varias veces de manera similar sin alterar su tamaño o figura.
Como siguiente tenemos al ritmo alterno y es cuando hay una repetición ordenada de diferentes formas y figuras. Aquí es cuando hay una repetición o, por decirlo de otra manera, un estilo de patrón en las figuras, alternándose una con otras. Como tenemos en la diapositiva, vemos que está un elefante, una cámara, unas gafas y se vuelve a repetir el patrón. Un elefante, una cámara y unas gafas. Bueno, como siguiente ritmo tenemos lo que es el ritmo radical. Y esto ocurre cuando las formas están en torno a un punto central. Como por ejemplo puede ser que esté una figura dentro de la otra. Así como por ejemplo un tablero de dardos o incluso puede ser el simbolito de Wi-Fi, del Wi-Fi. Luego tenemos el ritmo creciente y decreciente, que este se da cuando la forma de la figura es la misma, pero en la repetición se va modificando lo que es su tamaño. Y si es de mayor a menor, este es un ritmo decreciente, y si es de menor a mayor, este es un ritmo creciente. Y por último tenemos lo que es el ritmo mixto, que básicamente son combinaciones de diferentes ritmos. Aquí pueden ver obviamente un sinnúmero de combinaciones, ya sea que haya una figura de un mismo tamaño repitiéndose, siendo este un ritmo uniforme, pero a su vez alternando lo que es su color, siendo este un ritmo alterno, ya que su color se alterna entre las figuras, como vemos en la diapositiva. Y como hay dos ritmos, el ritmo uniforme y el ritmo alterno, esto hace que se convierta en un ritmo mixto.